Bienvenidos al segundo video relacionado con tendencias globales hacia el 2025. En la sesión anterior, en el video anterior, hablábamos acerca un poco de antecedentes y de tendencias actuales. Continuamos. En educación es muy relevante que existen los recursos llamados MOOC o Massive Open Online Courses. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy en día uno puede accesar a cursos de las mejores universidades del mundo sin necesidad de pagar. Se paga si uno desea tener un certificado, pero si no, no. Entonces es muy buen recurso. También los webinars. Se anuncia con anticipación que va a haber un webinario o un webinar relacionado con determinado tema y uno puede participar en esa difusión del conocimiento. También la educación virtual. Hoy en día la educación a distancia o llamada educación virtual está muy de moda. Puede hacerse a nivel internacional, a nivel local, con diferentes distancias, diferentes alcances, etc. También estudiantes internacionales a distancia, es decir, hoy en día no necesitan venir o que nuestros estudiantes vayan, o que los profesores vengan, o que los profesores vayan, para que exista movilidad internacional. También ha evolucionado la docencia de la 2.0, que es la que se refiere a la utilización de gadgets y todo tipo de artículos relacionados con las tecnologías de la comunicación y la información, hacia la idea de certificar el conocimiento. La docencia 4.0 se refiere a la certificación del conocimiento, como lo vamos a ver actualmente. La llamada educación 1.0, esto es la enseñanza en una sola dirección, la llamada escuela tradicional, que está centrada en la evaluación a través de exámenes y en el trabajo individual. La educación 2.0 es la enseñanza bidireccional. Se establece la importancia de la interacción entre los estudiantes con sus pares y también entre el profesor con diferentes estudiantes. La educación 3.0, que es el estudio autodirigido, que es la búsqueda digital de información y la utilización de todos los recursos que hay en la red. Y la educación 4.0, que es la centrada en competencias, que es decir, habla de autodirección, trabajo en equipo y autodirección. El aprendizaje se basa en proyectos con el uso de tecnologías. Una tendencia muy importante relacionada con el capital humano tiene que ver con lo que en inglés se dice home office o trabajo en casa. Hoy en día se privilegia, se busca o se procura que si la persona no tiene que tener trato al público o un horario en particular, pueda hacerlo en su casa, pueda desde ahí estar disponible sin necesidad de trasladarse. Esto le representa ventajas a la persona como a la empresa, siempre y cuando siempre exista ese canal de comunicación. También hay otra modalidad que se llaman los nomads. Nomad es una palabra compuesta que viene de know, conocimiento, y nomad, nómadas del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que pues para trabajar no necesitas estar en un lugar fijo. Es decir, puede ser que la persona tenga un estilo de vida de viajero, que se pueda autodirigir y pueda trabajar en ambientes variables. Eso implica pues el uso de las tecnologías. También otro concepto interesante que no tiene que ver con las tecnologías es la compensación variable. Todas las organizaciones tienen un plan de compensación, pero hoy en día se busca que la compensación sea la adecuada para el tipo de trabajador. Un ejemplo, un trabajador de 55 años de repente le dicen que ya no tendrá seguro de gastos médicos mayores. Y me dijo, oye, lo tengo desde los 30 años, cuando no lo necesitaba. A lo mejor ahora sí lo voy a necesitar. Pero a lo mejor los jóvenes no necesitan bonos de despensa.
¿O un recién casado? Sí. Entonces lo que están haciendo las organizaciones actualmente es que dicen, bueno, tienes un acceso a el equivalente a tanto dinero y puedes de un menú tú diseñar cuáles van a ser tus prestaciones por trabajo. Hay toda una tendencia de pensamiento a que la inteligencia artificial desplaza y está desplazando talento humano o recurso humano. Es decir, por ejemplo, hoy en día podemos ver que los cajeros automáticos se han extendido no solamente a los servicios bancarios, sino al pago de servicios, como puede ser la energía eléctrica o el pago del consumo de agua. Hay muchas cámaras autodirigidas que son inteligentes y que se pueden dirigir desde alguien que está produciendo un programa de televisión. Los ensambladores y todo lo que son los brazos robóticos, guardias de seguridad. Hoy en día hay guardias de seguridad que tienen que ver más con el uso de la tecnología, con drones, más que con el rondín de una persona. Los bots, o sea, hay robots que te pueden contestar inteligentemente ciertos requisitos. Inclusive los umpires de béisbol. O sea, si hay tecnología para determinar con precisión cuándo es un strike o cuándo no, y eso lo puede hacer la tecnología. Además, todo lo que se haga por procedimiento es susceptible de ser cambiado por inteligencia artificial. Volvemos al mundo virtual. El comercio. He sabido que hoy en día las organizaciones que tienen bodegas virtuales o comercio virtual, comercio electrónico, están teniendo grandes resultados, como por ejemplo Amazon, como por ejemplo Alibaba. Y vemos como empresas tradicionales como JCPenney, como Sears, como las empresas que han tenido grandes tiendas de autoservicio hoy en día están cada vez más a la baja. La gente está yéndose al comercio virtual a comprar de acuerdo a lo que escoge a través de una plataforma. Otra es la hipervigilancia o 5G, o sea, el mundo virtual tiene un reconocimiento facial importante y entonces uno ya no es, si tienes un celular o tienes algo que te identifica, sobre todo el teléfono celular, te sigue a donde vayas y eres susceptible de que te estén viendo. Además hay muchísimas cámaras, sobre todo por ejemplo en China hay una hipervigilancia en las calles. El dinero, prácticamente va a desaparecer el dinero como tal, puras transacciones electrónicas, ya ni siquiera a veces con tarjeta de crédito, sino con un código que pueda leer y además tanto el proveedor como el consumidor, y no necesita ser una gran tienda, puede ser, yo he visto ejemplos en donde en un mercado de la calle se puede comprar y vender a través de aplicaciones. La otra es la recaudación, cada vez es más automatizada la recaudación de impuestos y el nombre del juego actualmente es Megadatos. Se ganan elecciones, se ganan mercados, se ganan a través de las tendencias de los comportamientos de las personas. Algunas tendencias. Hay una tensión entre apertura contra proteccionismo. En los últimos años ha habido una gran cantidad de personas moviéndose por el mundo en un efecto de multiculturalidad, de movilidad académica y de diáspora, de grandes movimientos de grupos de personas de un país a otro. Sin embargo, estamos en una etapa de neoproteccionismo que está ocurriendo tanto en Europa, por ejemplo en Gran Bretaña, y podemos encontrar que en países como Francia, como España, como Alemania tienen una gran migración. En América Latina no es la excepción. Venezolanos están migrando a Colombia, hondureños y salvadoreños en su paso hacia Estados Unidos, o sea, muchas veces se quedan en México. Y entonces, pero estamos encontrando una gran resistencia a ese movimiento migratorio. Siempre se utiliza la economía como un argumento para detener.
pero también se está hablando mucho de un proteccionismo y de una nueva tendencia hacia privilegiar lo local nada más. Algo que es muy importante, que es la responsabilidad social y el medio ambiente. Si hoy en día existe y ya tiene más de 10 o 15 años funcionando, cada vez vemos más una necesidad de proteger el medio ambiente, de ser responsable con tus desechos, con lo que vendes, con la información que le das al consumidor, con el pago de impuestos, con la transparencia y con todo lo que signifique ser responsable socialmente, y además que las organizaciones están teniendo la tendencia a respetar el medio ambiente. Bueno, les decía en la sesión anterior acerca de los pequeños relatos postmodernos. Bueno, hoy en día tenemos grupos llamados anteriormente minoritarios, que hoy en día tienen mucho más derechos, como pueden ser los grupos en general con preferencias sexuales diversas. También encontramos que la perspectiva de género, no solamente la equidad de género o lo que tiene que ver en contra de la violencia intrafamiliar, etcétera, sino toda la perspectiva de género, quitar el techo de cristal, etcétera, y empatar posibilidades entre hombres y mujeres, etcétera, cada vez está más en la agenda pública. Igual a las personas que tienen algún tipo de discapacidad que puede ser mental, visual, de movilidad auditiva, que tengan oportunidades para poder estar activos en la sociedad. Bueno, efectos no muy deseables como el nihilismo. Encontramos cada vez más personas que no encuentran el sentido de la vida, no tienen necesidad de tener un proyecto personal que tenga que ver con sus conocimientos, con su gusto personal, con sus finanzas personales, etcétera, sino más bien una especie de desgano y de cansancio. Otra es, por supuesto, el hiperedonismo, es decir, el hedonismo, decía Epicuro, que en cierta forma es normal, natural, que la gente tienda a buscar el placer. Pero ¿qué pasa si todo el tiempo te la pasas? Se la pasa en algún sector poblacional evitando las responsabilidades y por todos los medios tratar de buscar solo buenos momentos. Por eso hay una gran explosión relacionada pues con la falta de responsabilidad de buscar oportunidades de crecimiento, pero también con el consumo de drogas, etc. Bueno, algunos nuevos nichos de mercado: la comida vegana, la comida que esté preparada no solamente de manera vegetariana, el amor a las mascotas, inclusive hay quien les llama perrijos, por ejemplo. Este es un nicho de mercado, si lo queremos ver así. Todo lo que tiene que ver con la paz interior, la yoga, la meditación y la búsqueda de esa posibilidad está bien presente. Les decía hace rato acerca de las nuevas tendencias. Amazon, vean lo que vale al 16, ahorita vale muchísimo más. Cómo es que Kodak, siendo el dueño de un mercado inmenso, no vio venir la telefonía digital, la tensión que hay entre los taxis y el Uber y los servicios de este tipo, el Netflix ya se comió a Blockbuster, y entre los hoteles y el Airbnb. El pronóstico reservado, pues, la guerra comercial, la guerra de divisas entre China y Estados Unidos, la crisis económica que aparentemente vendrá en el 2020 y subsecuentes, las masas protestando, las mujeres y grupos específicos saliendo a las calles a protestar, y una tendencia muy importante es en la transportación. Para el 2025 se espera que ya existan nuevas maneras de transformarse. Bueno, algunas frases rapiditas: la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, y tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Muchas gracias. Este es el segundo video que grabamos, su servidor del Dr. Jorge Caballero. Aquí están mis datos, o si alguien me quiere contactar, estoy a sus órdenes.